Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y coléis en el título hoy vamos a hablar sobre la victoria de David Gaudu en la tercera etapa de la Vuelta a España 2025. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Lidl Trek. Una vez dicho esto, pues antes de empezar con el resumen también os voy a situar cómo era la jornada de hoy, que bueno, era una etapa de 135 kilómetros de San Mauricio de Canavés hasta Cerés y estos 135 kilómetros se traducían en 1948 metros de desnivel positivo, que por cierto estas capturas que os estoy poniendo ahora mismo provienen de Pro Cycling Stats. Como veis en el perfil había dos subidas, una en puerto de segunda más o menos situado en la parte intermedia de la etapa y luego en la parte final que se subía el puerto de Cerés, que básicamente era de cuarta categoría. Una vez dicho esto, pues ya vamos a empezar con el resumen, que bueno, vamos a empezar por los dos corredores que hoy no han empezado, que básicamente son Arsène Zingel y Jorge Arcas, que bueno, en el caso del corredor francés del Bisma, pues ayer se le salió dos veces el hombro y por eso no ha podido continuar del día de hoy. Por parte de Jorge Arcas también sufrió una caída y se rompió el troncáter, como os voy a poner en la captura que básicamente de los Twitter oficiales del Movistar y del Bisma. Por otra parte, deciros que los jerseys básicamente estaban repartidos de la siguiente manera, al principio de la etapa, perdonad por la trabada, que bueno, Jonas Vingegaard con el del líder de la clasificación general, luego por puntos Jasper Philipsen, el de la clasificación de la montaña pues lo lleva Alessandro Berrea, aunque no lo llevaba en propiedad, es decir, lo había heredado de Jonas Vingegaard porque básicamente el corredor danés llevaba al líder de la carrera y luego Juan Ayuso pues llevaba el líder de los jóvenes. Luego hay que decir que ha tardado un poquito en darse la salida oficial de la carrera porque básicamente han tenido problemas mecánicos Chris Harper y Carlos García Pierna, y bueno, una vez dicho esto, pues ya cuando estaba la salida pues saltaban cuatro corredores que cogían un pequeño hueco pero eran neutralizados. Luego se veía como Mads Pedersen atacaba a Alessandro Berré y con él se iba Luca Van Boven, Patrick Gamper y Sean Quinn, que bueno, desde el principio pues el líder Trek se ponía a controlar. Evidentemente la diferencia a falta de 119 corredores, o sea, a falta de 119 kilómetros no corredores, pues era la siguiente: por delante los cuatro escapados que he mencionado, Berré, Van Boven, Gamper y Sean Quinn, y ya el pelotón estaba a un minuto, que básicamente el líder 3 pues no dejaba mucho margen de respecto a la escapada, que bueno, hay que decir que básicamente la escapada cuando ha llegado a la máxima diferencia pues es a partir del puerto de segunda, que ha llegado a tener más de 2 minutos 40 segundos. Luego hay que decir que pues eso, la composición del primer grupo estaba formada por el americano Sean Quinn de Education First, Patrick Gamper por parte del Jayco, luego Alessandro Berré del Arkea y Luca Van Boven del Intermarché Wonti. Luego hay que decir que a falta de 82 kilómetros por la situación de la carrera seguía siendo esa, iban escapados los cuatro corredores y ya la diferencia pues se situaba más o menos en el minuto 40. Hay que decir que ya estaban a 7 kilómetros de los pies del puerto de segunda categoría. Luego cuando empezaban a subir la subida del puerto de segunda, pues Berré ponía un gran ritmo y de hecho Patrick Camper se quedaba a falta de 74 kilómetros para la línea de meta, y a falta de 74 kilómetros hay que decir que Sean Quinn se colocaba como líder virtual de la clasificación general. Luego otro corredor que se quedaba era Luca Van Boven. Básicamente formaban un dúo Sean Quinn y el señor Alessandro Berrelli, el corredor italiano de Stellarkea. Luego hay que decir que básicamente pues llegaban a tener una diferencia que aumentaba superior a los 2 minutos, y hay que decir que de momento solo hemos visto 3 abandonos, los dos que hemos visto al principio del vídeo con Jorge Arcas y Arsène Zingel, y luego el de Julián Martin en la segunda etapa. Luego Geber Xavier seguía tirando y a falta de 69 kilómetros por la situación de la carrera a la siguiente, Berré y Sean Quinn por delante. Luego en un segundo grupo a 50 segundos por los corredores que se habían quedado a la fuga, Van Boven y Gamper, y luego a 2 minutos 5 segundos pues estaba situado el pelotón. Luego vamos a seguir comentando cosas importantes, evidentemente, que bueno, a falta os tengo que seguir situando la carrera, disculpar, que bueno, evidentemente pues pasaba primero por el puerto de Isilio de segunda categoría Alessandro Berré, segundo Sean Quinn y tercero Patrick Camper, que después de pasar primero a Alessandro Berré pues ya se colocaba líder de la clasificación de la montaña con 8 puntos, y segundo estaba Jonas Vingegaard con los 5 puntos que sumó el día de ayer. Evidentemente Alessandro Berré ya vestiría
sería el liderato de la maglia de la montaña, básicamente porque solo en el puerto de cuarta categoría del final solo se reparte un punto, así que el italiano había completado su objetivo. Ya quedaban 5 kilómetros para llegar al sprint intermedio y aquí básicamente hay que decir una cosa importante, y es que Jasper Philipsen no estaba en el grupo que estaba siendo comandado por los Lidl Trek. A falta de 57 kilómetros para la línea de meta por la situación de la carrera, la siguiente, por delante Berre y Sean Quinn a 1 minuto 30 Van Boven y Gamper, y el pelotón estaba a 2 minutos 15. Luego hay que decir que el sprint del grupo de la escapada lo ganaba Sean Quinn, por detrás evidentemente pues quedaba su compañero de fatigas Alessandro Berre, y luego Gamper y Luca Van Boven pues eran capturados por el pelotón a falta de 56 kilómetros. Luego por el parte del sprint intermedio, tercero Mads Pedersen, cuarto Jonas Vingegaard y quinto Julius Ciccone, que básicamente yo creo que Jonas Vingegaard y Julius Ciccone habían atacado por intentar coger bonificaciones, pero como habían pasado los dos escapados y luego Mads Pedersen tercero, pues ya no había bonificaciones de tiempo. Que por cierto, en el sprint, la clasificación virtual después de pasar por el sprint intermedio es que básicamente Jonas Vingegaard se colocaba segundo. Como decía, Jasper Philipsen no estaba en el pelotón, pero a falta de unos 50 kilómetros pues volvía a entrar. Luego veíamos un pinchazo de Esteban Chaves, bastantes corredores que se empezaban a quedar a falta de 48 kilómetros, y la situación de la carrera a falta de 47 pues era la siguiente: por delante Berre y Sean Quinn, y el pelotón estaba a 1 minuto 15. Luego pinchazo, disculpar, lo estaba leyendo en inglés, para Liam Shock, y luego hay que decir que Sean Quinn se iba en solitario porque Alessandro Berre tampoco tiraba muy fuerte, ya que el corredor italiano de Alarcá pues ya había hecho lo que quería, que era básicamente vestir el día de mañana el maillot de la montaña. Luego hay que decir que veíamos una caída a falta de 36 kilómetros de Harold López Martín y Archie Ryan, y también veíamos como Alessandro Berre a falta de 35 kilómetros pues era capturado por el pelotón, y aquí más o menos a falta de 35 kilómetros pues Sean Quinn contaba con una diferencia de 40 segundos. Luego Jasper Philipsen veíamos que volvía al pelotón, y la diferencia a falta de 25 kilómetros, cuando habían pasado unos 10 kilómetros, unos 10 minutos, pues había bajado 30 segundos la diferencia del pelotón respecto a Sean Quinn. Luego hay que decir que Sean Quinn pues era capturado por el pelotón a falta de 19 kilómetros, y veíamos como las primeras posiciones la comandaban varios equipos, como eran el Visma líder 3 de Calón, Soudal y el UAE. Luego a falta de 13 kilómetros pues estaba el Visma líder UAE de Calón. Luego a falta de 12 kilómetros aparecía el Red Bull, Lotto y Grupama francés. Y a falta de 9 kilómetros veíamos muy detrás, en la parte trasera del pelotón, a Jasper Philipsen, que de hecho al poco, a falta de 8,2 kilómetros, pues ya definitivamente se quedaba el corredor belga del Alpecin. Luego a falta de 8 kilómetros veíamos en las primeras posiciones a Lotto, Visma y líder 3. Luego a falta de 7 kilómetros de Calón, UAE, Lotto, Red Bull, líder y Visma. Y luego a falta de 5 kilómetros, 900 metros, pues veíamos al líder 3, Visma y Red Bull Bora. Luego a falta de 4,6 kilómetros veíamos al líder Red Bull y Visma en las primeras posiciones, y se seguían quedando muchos corredores. A falta de 3 kilómetros 600 metros aparecía el Movistar, básicamente Aular estaba a la rueda de Iván García Cortina. Luego a falta de 3 kilómetros veíamos en las primeras posiciones al líder Trek, Movistar, Red Bull y Visma. Luego aceleraba el Visma cuando ya se empezaba a subir Ceres, y veíamos como Víctor Campenas se estaba poniendo ritmo. Luego a falta de 1 kilómetro 100 metros pues aceleraba el Visma y el Ineos, que básicamente veíamos como Giulio Ciccone, la rueda de Giulio Ciccone iba más Pedersen. Luego empezaba a tirar Venture. Luego a falta de 500 metros hacía lo propio Giulio Ciccone. Luego más a la rueda de Mads Pedersen, Mads Pedersen iba a la rueda de Giulio Ciccone, y Vingegaard por la parte del corredor danés pues iba a la rueda de su compatriota Mads Pedersen. Luego hay que decir que básicamente lanzaron el sprint, pero básicamente en una curva a derechas antes del final David Gaudu se coló a Jonas Vingegaard, que iba segundo, y en la parte final del sprint pues el corredor francés superó a Mads Pedersen. Básicamente el top 10 de la etapa ha sido el siguiente: David Gaudu primero, segundo Mads Pedersen, tercero Jonas Vingegaard, luego Ciccone, Labrous, Aular, séptimo Buitrago, octavo Bernal, noveno Coer y décimo Jan Hill. Y la clasificación general pues ya veis que el líder Jonas Vingegaard, aunque empató a tiempo con David Gaudu, que esto lo ha decidido el puestómetro, tercero Ciccone, cuarto Bernal, quinto Pidcock, sexto Hindley, séptimo Buitrago, octavo Jorgenson, noveno Juan Ayuso y décimo Valentín Pazpenter. Luego la clasificación por puntos pues se ha colocado como líder Jonas Vingegaard después de ganar el día de ayer y después de quedar tercero hoy. Segundo Giulio Ciccone, tercero David Gaudu. Luego la clasificación de la montaña: primero Berre, segundo Vingegaard, tercero Gaudu. Luego por Juan Ayuso líder, segundo Valentín Pazpenter, tercero Julio Lecer. Y luego por equipos: primero el Visma, segundo Uruguay, tercero el Astana. Una vez dicho
dicho esto, pues nos vemos en la etapa 3D para ver si podemos replicar la victoria de David Gaudu aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan un poquito menos de 55 kilómetros para finalizar esta tercera etapa de la Vuelta a España, donde vamos a intentar replicar la victoria del señor David Gaudu. Así que bueno, vamos a poner a nuestro equipo a tirar, vamos a poner en primer lugar a Rémi Cavagna, luego vamos a poner a Gruel, al corredor francés, luego vamos a colocar a Sepp Kuss, vamos a montarlo por llano básicamente, y luego por colinas, luego vamos a poner yo creo que al señor Julián Martin porque tiene un -3, luego vamos a colocar a Roland, luego vamos a colocar al señor Brad Alonso y luego por último vamos a colocar, bueno, penúltimo a Rudy Molar. Por cierto, ha habido una caída de Rechitelo, Bou y Martínez. Luego vamos a colocar por último, ahora sí que sí, por detrás de Rudy Molar a David Gaudu, que bueno, también os digo que aunque el señor Stefan Kung, perdón, que no sé por qué quiero decir Sepp Kuss, esté un poquito mal, yo creo que le voy a poner un poquito más atrás, aunque si sale mal, pues os veo que le flojean las fuerzas, pues básicamente le adelantaré en las posiciones del tren. Una vez que nos hemos puesto ahí tan delante, pues vamos a bajar un poquito la intensidad del cursor de esfuerzo del señor Rémi Cavagna, que bueno, vamos a ver qué escapados hay. Está Boniu, está Niolski, también está Frigo, que bueno, para el corredor italiano yo creo del Israel, yo creo que podría tener alguna que otra oportunidad más en otro tipo de etapas, pero bueno, ya veis que estamos luchando aquí con los Alpecin, evidentemente con el equipo de Jasper Philipsen, que yo creo que en la vida real la ha perjudicado sobre todo el ritmo infernal que ha puesto el líder Trek, y luego pues el líder 3 pues intentará ganar con Mads Pedersen, que bueno, por eso os recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana porque ha sido bastante bonito. Una vez dicho esto, pues volvemos al vídeo, que bueno, ya está a punto de ser neutralizado el corredor de Wonti y de Cofidis, luego solo por delante queda Frigo, que bueno, ha sido un poquito el Sean Quinn de la etapa en el juego, que también hay que decir que bueno, esto lo estamos corriendo en formato clásica, es decir, no lo estamos corriendo con el desgaste de los 2 días anteriores. Vamos a poner un poquito más de fuerza ahora sí a Rémi Cavagna. Bueno, vamos a poner un 85% porque veo que los Alpecin vienen con bastante ganas y además estamos en uno de los repechos previos al final de la etapa. Así que bueno, vamos a apretar, que aquí, si no recuerdo mal, es donde ya a Sean Quinn pues le tenían en una diferencia como de unos 20 segundos. Veo que Petar Risevic, ya veis que se está formando aquí, digamos, un hueco, que incluso han abierto un pequeño hueco Jonas Vingegaard y Jasper Philipsen, básicamente porque el corredor danés ha atacado, que bueno, como he hablado antes, al estar corriendo el formato clásica, por eso se están produciendo estos ataques tan raros. Filippo Ganna, que también lo prueba, que bueno, en la vida real también se lo ha visto bien colocado. Vale, vamos a volver con David Gaudu, tal vez ahora sí que estamos tirando muy fuerte, pero evidentemente el cambio de ritmo de Filippo Ganna en este tipo de valle pues lo puede hacer muy bien, porque básicamente es un especialista en este tipo de disciplinas de ir a atacar y ir contemporizándose las fuerzas él solo. Por eso es uno de los mejores contrarrelojistas del mundo. También ha atacado el corredor Star Unlimited del señor de Calón, que bueno, también lo ha hecho bastante bien. Le hemos visto ahí en la parte delantera al equipo francés siempre, que bueno, vamos a ver Rémi Cavagna, bueno, que no lo he dicho, pero hay que decir que igual que Jonas Vingegaard el día de ayer ganó y hoy ha quedado tercero, el día de ayer David Gaudu quedó tercero y hoy ha quedado primero, así que el resultado de David Gaudu de momento en este inicio de la Vuelta a España es espectacular, al igual que por ejemplo para el señor Jonas Vingegaard. Ya el habituallamiento Rémi Cavagna, que no va a hacer mucho más, vamos a apartar al corredor francés. Creo que agua no nos va a faltar, o lo tendríamos que pedir a la parte final. Ya veis que por la izquierda viene Vingegaard tirando, que evidentemente vale, están colaborando por Single, que bueno, es un corredor que es bastante rápido en este tipo de finales. Ya sabéis que en la vida real, como hemos hablado al principio del vídeo, desgraciadamente no ha podido disputar la etapa básicamente porque ayer se le salió el hombro 2 veces. Vale, vuelve a atacar Ricard, sobre Crack Andersen, Downhull. Bueno, yo creo que los dos corredores del Líder Tech van a controlar básicamente porque saben que con el señor Mads Pedersen tiene bastantes opciones de ganar. Vamos a darle ya el habituallamiento a Gruel y casi que a Julián Martin le vamos a usar al corredor francés muy poquito, porque ya veis que la barra amarilla no la tiene muy alta. Vamos a poner un mayor de esfuerzo a
Roland, que bueno, no lo tenía porque le tenía puestos las protecciones. Gruel, que peta definitivamente. Ponemos a Julián Martin cuando se produce un ataque de Giulio Ciccone, que le sigue Marit, Biermans y el propio Mads Pedersen, que bueno, yo creo que aquí le están haciendo de gregario a Mads Pedersen. Ahora lo prueba Plancard, le sigue Mads Pedersen, Ben Turner y Soles Kragh Andersen. También salta Tobias Bayer. Vamos a apartar ya a Julián Martin porque no puede con su alma. Cuidado que aquí hemos perdido un poquito de velocidad en el treno. Vamos a ver Roland si puede hacer algo. Vale, vamos a neutralizar a Soles Kragh Andersen y Plancard. El Visma también muy bien controlando la carrera, muy organizados, muy agrupados, y Ben Turner y Mads Pedersen se han ido por delante. Empieza a tirar el Q36 evidentemente porque tienen a Thomas Pidcock. Vamos a darle el avituallamiento a Roland, tal vez llega un poquito tarde, llega Magnus Sheffield y Brandon Rivera. Pasamos por la pancarta de los últimos 10 kilómetros y bueno, ya vamos a poner a la moto de Stefan Kung, que evidentemente con el 80 en llano pues tiene que hacer en esta parte bastante daño, porque ya veis que pica 1,6, que básicamente pues es un falso llano donde no sé por qué me está dando por el nombre del norteamericano del Visma. Stefan Kung pues en esta parte puede tirar muy fuerte. Ya veis que estamos ganando bastantes posiciones de hecho y a lo mejor estamos tirando muy fuerte, aunque hay que tener en cuenta que quedan 6 kilómetros. Vamos a darle el avituallamiento ya a Stefan Kung. Ya vemos que estamos en un grupo de 20 corredores. Jorgensen Cara lo está dando todo. El avituallamiento de Stefan Kung ha llegado bien y vamos a poner ya al señor Brad Alfonso. Vamos a ver a Afonso, perdonar. Vamos a ver, vamos a tirar muy fuerte. Vamos a dar ya el avituallamiento al corredor francés. También se lo vamos a dar a Rudy Mollard y a David Gaudu. Bueno, aquí vamos a poner un poquito el 89% con Brad Alonso. Afonso, no sé hablar. Vamos a poner ya a tirar a Rudy Mollard en el último kilómetro y medio, porque lo podemos hacer muy bien como lo hemos hecho esta mañana. Vamos a atacar ya con Rudy Mollard, vamos a hacer lo propio con David Gaudu y vamos a ver si podemos ganar, aunque aquí está Jasper Philipsen y nos va a complicar bastante el día. Ya veis que va a ganar Jasper Philipsen, segundo Rudy Mollard, tercero David Gaudu, pero aunque no haya conseguido la victoria con Groupama francés y en particular con David Gaudu, yo creo que me lo podéis dar como esta simulación como válida, porque básicamente he hecho un doblete, que claro, es básicamente un buen resultado. Lo que también os digo que si no hubiera estado Jasper Philipsen, en vez de haber ganado con David Gaudu, pues hubiera ganado con Rudy Mollard. Pero bueno, una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, sin un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.